Julio César Lovese, buen día, gracias por recibirnos en Ushuaia. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Muchas gracias por llamarme. Julio, debe ser el barco más patagónico, el Bahía Buen Suceso. Uno recuerda en los años 70 lo que significaba para Ushuaia la llegada de ese barco, ¿o no? Sí, sí, indudablemente. Y para aquellos que peinamos canas, como se dice habitualmente, lo recordamos mucho a este barco como a otros de transporte navales de nuestro país, de quien en todo caso dependíamos en gran medida, porque hay que recordarle a la gente que desde las primeras instancias en que nace Ushuaia, allá por el 1884 en realidad, se dependía exclusivamente de los barcos que viniesen hasta estos lejanos mares. No había rutas y hasta los años 60, 70 las rutas eran escasas y eran muy malas. Por lo tanto, todo lo que se consumía, en este caso en Ushuaia, venía vía marítima hasta el puerto de Ushuaia. Y eran barcos que salían de Buenos Aires y que tardaban no menos de una semana hasta llegar a las aguas del Canal Beagle hasta el puerto de Ushuaia. Así que yo recuerdo de muy chiquito que mi madre o las señoras y los maridos en Ushuaia decían, ahí llega el barco, porque al poco tiempo podíamos abastecernos de víveres, ¿no es cierto? Claro, mercadería, comunicación, todo lo traía, entre otros, este Bahía Buen Suceso. Recordemos también, Julio, que la pista era, bueno, sumamente peligrosa, la pista de aviones. La llegada y la salida de los aviones era todo un tema en aquella época. Sí, sí, bueno, el caso del avión, recién los primeros, bueno, diríamos que el primero que se aventuró en un avión acá fue un alemán, Günter Kruschow, que vino en 1928 recién. Y en el caso de los aviones argentinos, recién a partir del año 31, con una pista incipiente de tierra que habían comenzado a construir los presos acá en Ushuaia, pero los aviones comerciales ya tenemos que remontarnos a posterior a la década del 50, en que comenzamos a recibir algunos aviones. Aerolíneas argentinas a partir de los años 60, lo que originalmente era de la posta. Es decir, que el tema aéreo del que hoy dependemos casi exclusivamente, porque si hoy tuviéramos que hablar de la frecuencia aérea, estamos recibiendo 10, 11, 12 vuelos por día en un aeropuerto que no tenía nada que ver con el original, ¿no es cierto? Exactamente, exactamente. Aquel aeropuerto, aquella vieja pista, ¿no? Donde inclusive gente perdió la vida, era realmente una situación extrema, la salida y la llegada de los aviones en esa pista. Pero vos te has dedicado a estudiar, a investigar la historia del Bahía Buen Suceso, un barco que inclusive anduvo por Europa llevando trigo, Julio. Sí, 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 bueno, el Bahía de un Suceso fue un barco que se construyó allá por el año 49 en Canadá, junto con otros dos barcos más, gemelos, que fueron los que transportaban toda la mercadería ya a principios por supuesto que en principio todos los puertos patagónicos, pero también incursionaban por Europa, llevando trigo, incluso trayendo de Europa mercadería que se consumía en Argentina. Y el Bahía Buen Suceso fue uno de ellos. Fue un barco que ha hecho incluso muchas temporadas en la Antártida, llevando personal y llevando también carga hacia el continente blanco. Es decir, que fue un barco para nosotros emblemático. Y a mí particularmente siempre me llamó la atención, no solo por el hecho de haber podido navegar en el barco, porque yo en alguna oportunidad, siendo muy joven, me embarqué en el Bahía Un Suceso con destino al puerto de Buenos Aires, un viaje que no lo olvido más porque nos agarró una tormenta enorme ahí en el estrecho Lemer, que aún hoy la recuerdo cada vez que cierro los ojos. Pero la verdad, insisto, fue un barco emblemático para la historia de Ushuaia, porque además fue, se podría decir, el barco con que se inició el conflicto de Malvinas en el 82 y con el que podríamos decir también terminó la guerra en octubre del 82 también, ¿no? Fue el último de los caídos.
en Malvinas? Porque ahora nos vas a contar la historia, pero ya habían pasado varios meses de terminada la guerra cuando los ingleses lo terminan bombardeando, ¿verdad? Claro, el barco en realidad decimos que comenzó con este barco la guerra porque fue el barco, la gente seguramente lo va a recordar, que trasladó al personal obrero que iba a trabajar en el desarme de unas instalaciones balleneras en las Islas Georgias. Esta historia comenzó en el 79 con un empresario argentino que había podido adquirir los derechos de desguace de esas balleneras abandonadas en Georgias, y recién a partir de marzo del 82, de 1982, logra materializar ese proyecto llevando a 39 operarios hasta las Islas Georgias para hacer ese trabajo. Y ese traslado lo ejecutó el Bahía Buen Suceso. Y fue el primer capítulo que Inglaterra tomó como una agresión a Argentina y con la que se inició el conflicto de Malvinas. Estamos hablando, insisto, del 18 de marzo de 1982. Cuando el barco es intimado a abandonar las Georgias y se retira de allí dejando al personal trabajando, y llega a los pocos días al puerto de Ushuaia, el conflicto ya había comenzado, porque esto ya fue posterior al 2 de abril. Así que fue el barco con el que comenzó el conflicto. Y después, ya siempre en el mismo año, ¿no es cierto? En el mes de octubre, en realidad el barco, es una historia muy larga que por ahí no quiero aburrirlo, ¿no? Pero el barco es destinado a Malvinas para llevar tropas después del 2 de abril, esto ocurre el 5 de abril, es destinado a llevar armamento a Malvinas. El barco, una vez que ingresa a Malvinas, ya no se va más, porque originalmente fue utilizado como alojamiento para las tropas argentinas. Luego, ante el riesgo que implicaba de que fuese bombardeado por los ingleses, sigue navegando las costas de Malvinas, pero del estrecho de San Carlos, pero ya con la tripulación mínima. Claro. Es atacado el barco, de hecho allí muere uno de los miembros de la tripulación en el barco, y el barco queda, diríamos que varado en cerca de Estrecho San Carlos, sin poder movilizarse porque se había quedado sin combustible, sin agua. Y una vez que termina el conflicto de Malvinas, el 21 de octubre de 1982, ya había finalizado el conflicto 4 meses antes, es arrastrado hacia mar abierto y es hundido por el submarino Onyx. Es un submarino británico que le disparó 3 torpedos y lo terminó de hundir allí en el mar de nuestras islas. Hay un relato tuyo que es emocionante en prensa.com.ar sobre los 39 años que se cumplen de este hundimiento, cuando relatás la necesidad de esos 3 torpedos porque el Bahía Buen Suceso no se doblegaba, ¿no? No, le tiran los primeros 3 torpedos, los primeros 2 torpedos que le tiran, el barco sigue resistiendo, y tuvieron que tirarle un tercer torpedo para lograr hundirlo. La verdad que es algo muy simbólico. Yo creo que de alguna manera uno puede ver reflejado allí el ímpetu y la misión de un barco que insisto, para aquellos que ya sin esta historia lo queríamos muchísimo, porque era el que nos permitía el sustento en Tierra del Fuego, en Ushuaia específicamente, y terminar su vida, diríamos, entre comillas, en Malvinas, quedando eternamente en el mar de Malvinas. Creo que es algo que para nosotros, insisto, es muy simbólico y es algo que no podemos permitirnos que se olvide, ¿no es cierto? Julio, llegamos hasta vos ahí en Ushuaia porque sos una de las personas que nos permiten conocer la historia, saber de dónde venimos, saber hacia dónde vamos, sentirnos patagónicos, valorar y rescatar estas historias para sentirnos bien patagónicos, bien argentinos, tener algo de identidad. Por supuesto que también comienza
vos tenés investigaciones con nuestros pueblos originarios, hemos hablado aquí con Víctor Vargas Filgueiras, también con Carlos Bairo, con Héctor Elías Monsalve, ahora Julio César Lovese, gente que se dedica a recuperar y a traer a la superficie estas historias. Por eso te lo quiero destacar y agradecer a esta hora. Bueno, realmente te agradezco, yo quiero aclarar, y esto expresando mi respeto hacia quienes son historiadores y quienes de alguna manera sí pueden hablar con mucha más solvencia de esta temática que yo, porque yo soy un aficionado, no soy historiador, en realidad mi campo es el turismo, pero como desde la década del 80 que tuve oportunidad de ser guía de turismo, como comenzar con esta actividad, me encantaba contarle historias a quienes nos visitaban. Creo que de alguna manera hoy ya siendo una persona mayor puedo dedicarle más tiempo a la investigación y a contar estas historias. Hoy precisamente, hoy 25 de noviembre, en Tierra del Fuego se está conmemorando, si se puede decir, o se está recordando la primera matanza de aborígenes en Tierra del Fuego. Hoy es el Día del Aborigen en esta zona, que ocurrió el 25 de noviembre de 1886, con el viaje de una expedición argentina, capitaneada por Ramón Lista, que llega hasta la bahía San Sebastián, y tienen el primer desencuentro con los Onas o Segnan, muriendo 28 aborígenes a balazos. Así que hoy precisamente también es un día para nosotros muy especial que creo que tiene que ser recordado. Para mí también es un día muy especial, Julio César Lovese, porque recuerdo en los años 80 llegar a las cotorras, disfrutar de un cordero, pero más que disfrutar de ese cordero allí en las cotorras, de esos libros con esas fotos del presidio, de los pueblos originarios, cómo sacabas a la superficie ya desde aquella época toda nuestra historia. Te agradezco mucho. Bueno, muchísimas gracias. Cuando quieras podés volver. Yo tengo que ser muy sincero para que no quede allí flotando algo. En realidad estás hablando de mi hermano, el dueño de las cotorras. Exactamente. Juan Carlos, ¿no es cierto? Que Juan Carlos en realidad creo que mi hermano mayor creo que me ha contagiado este gusto por la historia, porque además Juan Carlos tiene abundante información sobre la historia del presidio de Ushuaia, que es una historia apasionante. Y claro, cada vez que la gente va a comer un cordero a la cotorra, tiene oportunidad de ponerse a mirar fotos y a conocer un poco la historia a través de Juan Carlos, que, insisto, le encanta hablar de eso, así que después lo tienen que callar, porque no para más, ¿verdad? Pero además, Julio, en aquellos años 80, tenemos que decir que, por ejemplo, no estaba todo el desarrollo de Cerro Castor, no estaban los cruceros que llegan ahora, digamos, los atractivos turísticos comenzaron con los Lovese, no me digas. Sí, bueno, yo en esa época era guía de turismo y de hecho le llevaba pasajeros a comer el asado, porque era totalmente el lugar para comer el asado cordero. Y después, ya en la década del 90, tuve oportunidad de ocupar un cargo público, porque desde 1990 hasta el 2007 fui secretario de Turismo del municipio de Ushuaia. Así que en realidad siempre estuve relacionado con la actividad y siempre tuve mi apetencia y mi sensibilidad hacia lo histórico, porque como bien decís vos, tiene mucho que ver con la identidad patagónica, con la identidad del destino, y es lo que viene a buscar el turista, que el turista viene a buscar lugares auténticos, con historia, además de paisajes y naturaleza, ¿no es cierto? Así es. El centro de la charla de hoy fue recordar y traer a superficie nuevamente la significación de este barco tan patagónico, el Bahía Buen Suceso, que fue hundido por los ingleses 4 meses después de terminada la guerra. Julio César Lovese, abrazo grande. Muchísimas gracias, un gran abrazo y un gran abrazo a todos los neuquinos de ahí, de esa provincia hermosísima que tienen. La verdad, cada vez que conozco ese tipo de lugares digo, qué país bello que tenemos los argentinos. Muchísimas gracias.